Ni siquiera la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, con todos sus recursos, era capaz de leer todos los emails, escuchar todas las llamadas telefónicas o rastrear las acciones de todos los individuos. Lo que vuelve efectivo un sistema de control de la conducta humana es el hecho de saber que las palabras y acciones de uno son susceptibles de seguimiento. Este principio era clave para entender la idea del panóptico del filósofo del siglo XVII Jeremy Bentham, un edificio que, a su juicio, permitiría a las instituciones controlar la conducta humana de manera eficaz. La estructura del edificio se utilizaría, en palabras suyas, para cualquier clase de establecimiento en el que han de ser inspeccionadas personas de toda condición. La principal innovación arquitectónica del panóptico era una gran torre central desde la que los guardias podían controlar en todo momento cualquier habitación o celda, aula o sala. Sin embargo, como los habitantes del edificio no podían ver dentro de la torre, no sabían nunca si estaban siendo vigilados o no, puesto que la institución, cualquier institución, no era capaz de observar a todas las personas durante todo el tiempo. La solución de Bergman fue crear en la mente de los residentes la aparente omnipresencia del inspector. Las personas a inspeccionar han de sentirse siempre como si estuvieran bajo inspección, o al menos como si esta fuera muy probable. De este modo, su proceder sería el de quienes están siempre vigilados, lo estén o no. El resultado sería docilidad, obediencia y conformidad con las expectativas. Bergman preveía que su creación se extendería más allá de las prisiones y los hospitales psiquiátricos hasta llegar a todas las instituciones de la sociedad, inculcar en la mente de los ciudadanos que siempre pueden estar bajo control sería, a su entender, una revolución en el comportamiento humano. En la década de 1970, Michael Foucault señaló que al principio del panóptico de Bergman era uno de los mecanismos fundacionales del Estado moderno. En Microfísica del poder escribió que el panoptismo es un tipo de poder que se aplica a los individuos en forma de supervisión personal continua, en forma de control, castigo y compensación, y en toda forma de corrección, es decir, el moldeado y la transformación de los individuos con arreglo a ciertas normas. En Vigilar y Castigar, Foucault ahondó en la idea de que la vigilancia generalizada no solo habilita a las autoridades e impone conformidad, sino que también induce a los individuos a interiorizar a sus vigilantes, deciden por instinto hacer lo que espera de ellos sin darse cuenta siquiera de que están siendo controlados. El panóptico provoca en el interno un estado de conciencia y visibilidad permanente que garantiza el funcionamiento automático del poder. Con el control interiorizado, el poder externo puede deshacerse del peso físico, tiende a ser no corporal, y cuanto más se acerca a su límite, más constantes, profundos y permanentes son sus efectos. Es una grave victoria que evita todo enfrentamiento físico y que siempre está decidida de antemano. Además, este modelo de control tiene la enorme ventaja de crear al mismo tiempo la ilusión de libertad. En la mente del individuo existe la compulsión a la obediencia, el miedo a ser vigilada, empuja a la persona a decidir por cuenta propia obedecer. Esto elimina la necesidad de todas las características visibles de la coacción, lo que posibilita el control de personas que se creen equivocadamente libres. Por este motivo, todos los estados opresores consideran que la vigilancia es uno de sus instrumentos de control fundamentales. Cuando la comedia canciller alemana Angela Merkel se enteró de que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, llevaba años escuchando a escondidas su móvil personal, habló con el presidente Obama y comparó furiosa la vigilancia norteamericana con la Stasi, el famoso servicio de seguridad de Alemania Oriental, lugar en el que ella se crió. Merkel no quería decir que Estados Unidos fueran el equivalente al régimen comunista. Lo que Merkel quería decir está claro: la esencia de un Estado vigilante amenazador, sea a través de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional,
la Stasi, el Gran Hermano o el Panóptico, es el hecho de saber que uno puede ser observado en cualquier momento por autoridades ocultas. No es difícil entender por qué las autoridades de Estados Unidos y otros países occidentales han sucumbido a la tentación de crear un sistema generalizado de espionaje dirigido a sus propios ciudadanos. El aumento de las desigualdades y el empeoramiento de la situación económica, convertida en una crisis en toda regla tras el colapso financiero del 2008, ha generado una grave inestabilidad interna. Se ha producido malestar notorio incluso en democracias sumamente estables. En 2011 hubo disturbios en Londres, en Estados Unidos, tanto la derecha, las protestas del Tea Party en 2008 y 2009, como a la izquierda el movimiento Occupy Wall Street, han llevado a cabo manifestaciones de protesta de ciudadanos irritados. Según diversas encuestas realizadas en estos países, los niveles de descontento con la clase política y el rumbo de la sociedad son llamativamente elevados. Ante el descontento social, la autoridad suele tener dos opciones: apaciguar a la población con concesiones simbólicas o reforzar el control para reducir al mínimo el daño que eso pueda causar a sus intereses. Al parecer, las élites occidentales consideran que la segunda opción, fortalecer su poder, es el mejor procedimiento, acaso el único viable para proteger su posición. La respuesta ante el movimiento Occupy fue reprimirlo sin contemplaciones, mediante gases lacrimógenos, spray de pimienta y procesamientos. La paramilitarización de las fuerzas policiales se puso plenamente de manifiesto en diversas ciudades norteamericanas, donde los agentes utilizaron armas vistas antes en las calles de Bagdad para disolver reuniones legales y reprimir manifestaciones en su mayor parte pacíficas. La estrategia consistía en que la gente tuviera miedo de asistir a concentraciones y protestas, y surtió efecto. El objetivo general era propiciar la sensación de que, frente a una clase dirigente poderosa e impenetrable, este tipo de resistencia es inútil. Un sistema de vigilancia omnipresente logra el mismo propósito, pero con una contundencia aún mayor. La mera organización de movimientos opositores se torna difícil cuando el gobierno está observando todo lo que hace la gente. En todo caso, la vigilancia masiva acaba con la disensión también en un sitio más profundo e importante. La mente, donde el individuo se acostumbra a pensar conforme a lo que se espera de él y se le exige. La historia deja muy claro que la finalidad de la vigilancia estatal es la coacción colectiva. El guionista de Hollywood, Walter Bernstein, perseguido y en la lista negra durante la era McCarthy, obligado a escribir bajo seudónimos para seguir trabajando, ha descrito la dinámica de la opresora autocensura surgida de la sensación de estar siendo vigilado. Todo el mundo iba con cuidado, no era cuestión de correr riesgos. Había escritores que no figuraban en la lista negra, no sé cómo los llamaráis, gente en el filo, pero no políticos. Se alejaban de la política. Creo que imperaba la sensación general de no arriesgarse. Es un ambiente que no ayuda a la creatividad, ni deja que la mente funcione libremente. Siempre corres el peligro de la autocensura, de decir, no intentaré esto porque no se va a hacer o me enfrentará con el gobierno o cosas por el estilo. Los comentarios de Bernstein resonaban inquietantemente en un artículo publicado por PEN América en noviembre de 2013 titulado, entre comillas, efectos escalofriantes, la vigilancia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, empuja a los escritores norteamericanos a la autocensura. La organización llevó a cabo una encuesta sobre los efectos de las revelaciones sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, en sus miembros, y observó que en la actualidad muchos escritores, entre comillas, dan por sentado que sus comunicaciones están siendo controladas y han modificado su conducta de tal modo que limitan su libertad de expresión y restringen el flujo libre de información. En concreto, el 24% ha evitado adrede ciertos temas en las conversaciones telefónicas o los emails.
El pernicioso poder controlador de la vigilancia generalizada y la autocensura derivada se ven confirmados en una gran variedad de experimentos y se extienden mucho más allá del activismo político. Numerosos estudios ponen de manifiesto el funcionamiento de esta dinámica en los niveles personales y psicológicos más profundos. Un equipo de investigadores que publicó sus hallazgos en Evolution Psychologic presentó a varios individuos unas cuantas acciones moralmente cuestionables, como quedarse una cantidad considerable de dinero de una cartera encontrada en la calle o pasar por alto que un amigo haya añadido información falsa a su currículum. Se pedía a los participantes que evaluaran el grado de maldad. El estudio reveló que las personas a quienes se había mostrado imágenes que daban a entender vigilancia, como un par de ojos grandes mirando fijamente, consideraban las acciones más censurables que aquellos a quienes se le había enseñado imágenes neutras. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la vigilancia anima a quienes están siendo observados a declarar su apoyo a las normas sociales imperantes, mientras intentan gestionar activamente su reputación. Un experimento exhaustivo llevado a cabo en 1975 por los psicólogos Philip Zimbardo y Gregory White de la Universidad de Stanford, titulado entre comillas los llamativos efectos de la vigilancia, pretendía evaluar si el hecho de ser vigilado ejercía algún impacto en la expresión de opiniones políticas controvertidas. El estudio tenía su justificación en las preocupaciones de los norteamericanos sobre la vigilancia gubernamental. El escándalo Watergate, las revelaciones sobre micrófonos ocultos en la Casa Blanca o las investigaciones del Congreso acerca del espionaje interno realizado por la Agencia Central de Inteligencia han servido para poner de relieve la obsesión cada vez mayor de la vida norteamericana. El gran hermano está vigilándote. Las propuestas de bancos de datos nacionales, el uso de helicópteros por parte de las fuerzas policiales urbanas, la presencia de cámaras en bancos y supermercados o los registros de personas y propiedades por personal de seguridad de los aeropuertos son solo algunos signos indicativos de que nuestra vida privada está cada vez más controlada. Se colocó a los participantes en distintos niveles de vigilancia y se les pidió que dieran su opinión sobre la legalización de la marihuana. Resultó que los individuos amenazados, a quienes se había dicho que sus palabras serían transmitidas a la policía a efectos de capacitación, eran más susceptibles de condenar el consumo de marihuana y de utilizar en su lenguaje pronombres en segunda y tercera persona, tú, ellos, la gente. Solo el 44% de los individuos sometidos a vigilancia defendió la legalización frente al 77% entre los no amenazados. Algo muy revelador era que el 31% de los participantes vigilados buscaba espontáneamente la aprobación de los investigadores, preguntando, por ejemplo, ¿le parece bien? Mientras que en el otro grupo solo hacía esto el 7%. Los participantes amenazados también obtenían una puntuación bastante superior en sentimientos de ansiedad e inhibición. En sus conclusiones, Zimbardo y White señalaban que la amenaza o realidad de la vigilancia gubernamental puede inhibir psicológicamente a la libertad de expresión, y añadían que, aunque su diseño de investigación no dejaba margen para evitar el ensamblaje, esperaban que la ansiedad generada por la amenaza de vigilancia impulsaría a la gente a evitar del todo situaciones en las que pudiera ser vigilada. Como este tipo de suposiciones están limitadas solo por la imaginación de uno y se ven estimuladas a diario por revelaciones de invasión gubernamental e institucional de la privacidad, escribían las fronteras entre los delirios paranoides y las cautelas justificadas se vuelven realmente imprecisas. Es verdad que la vigilancia puede fomentar lo que cabría de denominar conducta prosocial. En un estudio se observó que ciertos alborotos en los campos de fútbol suecos, por ejemplo, los aficionados lanzaban botellas y mecheros, disminuyeron en un 65%. Tras la instalación de cámaras de seguridad y la inmensa bibliografía sobre salud pública relativa a la acción de lavarse las manos ha confirmado una y otra vez que para incrementar las posibilidades de que alguien se lave las manos debe haber alguien cerca.
Pero de modo abrumador el efecto de ser vigilado es el constreñimiento severo de la capacidad individual de elección. Incluso en el escenario más íntimo, la familia, por ejemplo, la vigilancia hace que acciones insignificantes parezcan importantes solo porque han sido observadas. En un experimento realizado en Reino Unido, los investigadores dieron a los participantes unos dispositivos de localización para vigilar a miembros de su familia. En todo momento era accesible la ubicación precisa de cualquier pariente. Y si se detectaba a alguien, la persona en cuestión recibía un mensaje.